Hoy vamos a preparar un delicioso pastel navideño sin azúcar, sin lácteos y sin trigo. Una receta muy fácil, puro sabor, tenés que probarla porque te va a encantar. Vamos a comenzar preparando el molde. Voy a usar un molde circular de 19 centímetros de diámetro y 5 centímetros de altura. Voy a colocar un papel de cocina antiadherente y voy a untar con aceite los laterales. También voy a usar ralladura de cáscara de limón y ralladura de cáscara de naranja para darle un toque cítrico a este delicioso pastel navideño. En total vamos a usar una cucharada de este mix de ralladura de cáscara de cítricos. También vamos a usar una manzana. Puedes usar una manzana o puedes usar una pera, lo que prefieras. Cortamos en cubitos bien pequeños y estos cubitos van a ser parte de la masa, le va a dar humedad a este pastel, le va a dar sabor, le va a dar el dulzor natural de la fruta. Colocamos un poquito de limón por arriba de las manzanas y tengo dátiles que vienen de Túnez. En esta época del año conseguir dátiles en el supermercado, aquí donde vivo en Brasil, en Río de Janeiro, es muy fácil y es muy accesible. Así que voy a usar 10 dátiles. Los voy a colocar en remojo en agua tibia por aproximadamente 20 minutos. Y mientras se remojan los dátiles, te voy a mostrar un poquito del paisaje que veo desde mi cocina. Hoy es un día con mucho calor, nublado y con mucha lluvia. Así que es un día ideal para preparar este delicioso pastel navideño. Si te está gustando la receta, no te olvides de dejar un me gusta y suscribirte al canal para más recetas como esta. Bueno, mira, vamos a usar también 2 bananas, vamos a hacer un puré con estas 2 bananas y vamos a reservar. Y una vez que están listos los dátiles, los vamos a cortar en pedacitos pequeños. Y vamos a reservar 1 o 2 enteros para decorar. Si no tenés dátiles, podés usar cualquier otra fruta deshidratada. Podés usar damascos, podés usar peras deshidratadas. También vamos a usar nueces, 1/3 de taza de nueces y 1/4 de taza de pasas de uvas. Y vamos a la licuadora. En la licuadora vamos a colocar 1 taza de agua, vamos a colocar 50 mililitros de jugo de naranja, que le van a dar un toque cítrico a la masa, 50 mililitros de aceite de oliva, o podés usar pasta de maní o pasta de sésamo, 1 cucharadita de extracto de vainilla, 1 pizca de sal para resaltar los sabores, 1 taza más de agua, en total son 2 tazas de agua, y 2 tazas y media de harina de avena. Yo voy a usar harina de avena, pero te cuento que podés usar harina de almendras o podés usar un mix de harina sin gluten. Agregamos la ralladura de cáscara de naranja y limón y la banana, y con todo esto ya vamos a licuar. Estamos armando la masa de este pastel. Una vez que está lista, bien integrados los sabores, vamos a sumar las manzanas, los dátiles, vamos a sumar las nueces, las pasas de uvas y por último 2 cucharaditas de polvo de hornear. Vamos a mezclar. En este caso no licuamos, sino que mezclamos con una cuchara porque queremos que todos estos ingredientes nos queden con textura dentro del pastel. Para finalizar vamos a colocar estas cerezas, unas cerezas así repartidas para que cada porción del pastel se lleve una cereza dentro. De esa forma, una vez que corte el pastel, cada porción va a tener una cereza. Colocamos en el horno aproximadamente 50 minutos de cocción a 180 grados Celsius. El horno tiene que estar caliente antes de entrar el pastel y mira cómo quedó. Después de 50 minutos quedó espectacular. Vamos a decorarlo de una forma muy sencilla. Voy a colocar un sirope por arriba. Podés colocar también salsa de chocolate si te gusta. Y voy a sumar los dátiles, las cerezas, nueces y para finalizar un poquito de coco rallado para darle un toquecito blanco por arriba. Y voy a cortar el pastel para que veas cómo quedó por dentro. La textura es húmeda, es un pastel húmedo con mucho sabor a fruta, con mucho sabor cítrico. Te va a encantar. ¿Cuánto tiempo dura? Aproximadamente 3 días. Podés guardarlo en porciones, lo podés congelar. Tenés que probar esta receta porque es una delicia
que te va a encantar. Cuando la prepares en tu casa, contame en los comentarios cómo te quedó. Si te gusta el contenido que comparto y querés apoyar el canal, podés hacerlo haciéndote miembro apoyador del canal Recetas de Gris, tocando el botón que está aquí abajo, unirse. Hacete miembro del canal.